Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén pasándola de lo mejor el día de hoy, que todos tengan una feliz tarde o buenas noches, depende del lugar o el momento que están escuchando esta transmisión. Muchísimas gracias. También quiero agradecer a esas personas que se están conectando por primera vez a un nuevo episodio de tu podcast Saludablemente. Muchísimas gracias y bienvenidos a un nuevo episodio. Para mí es un gusto poder conectar con cada uno de ustedes el día de hoy. Mi nombre es Marina Vanegas y hoy vamos a abordar un tema muy importante en el cual vamos a hablar acerca del radiodiagnóstico. ¿Qué es lo que hay detrás de esas imágenes que salvan vidas? Vamos a estar conociendo y aprendiendo acerca de esas herramientas que se utilizan en el radiodiagnóstico. Y también vamos a aprender cuáles son esos estudios que debemos hacernos anualmente. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, porque nos ayuda a poder prevenir, a diagnosticar o detectar alguna enfermedad a tiempo. Y hoy tenemos a un experto en la materia. Él es licenciado en radiología y va a estar aquí compartiendo con nosotros sus conocimientos. Él se está conectando desde la ciudad de Tegucigalpa y él es hondureño y es un gran amigo a quien quiero mucho. Él es Rubén Aguilar, así que te doy la bienvenida. Gracias por compartir esta noche con cada uno de nosotros. Así que bienvenido a tu podcast de Saludablemente. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés Hola, pasándola muy bien el día de hoy. Gracias. sí, muchísimas gracias, Marina. Para mí es un honor, un privilegio estar aquí contigo, con todas las personas que se puedan conectar. Entre más personas se conecten para nosotros va a ser mejor, pues vamos a dar a conocer la importancia de por qué el radiodiagnóstico, por qué este tipo de equipos se emplean en diagnosticar una patología a una persona y cuál es el momento adecuado para poder acudir a algún centro asistencial. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, vamos a empezar. Así que si nos puedes platicar acerca de esas herramientas que se utilizan para hacer un radiodiagnóstico. Claro que sí, Marina, con muchísimo gusto y es muy importante identificar o conocer que las herramientas que se utilizan en el diagnóstico son aquellas herramientas que permiten al técnico en imagenología o al técnico en radiología, dependiendo del país en el que nos vean, cómo le hablan o cómo los llaman a estos profesionales del área de la salud, son equipos o herramientas que nos permiten obtener imágenes internas del cuerpo humano de manera de poder identificar alguna patología o algo anormal que esté dentro del cuerpo. Estos equipos o estas herramientas, pues como sus nombres lo llaman, de equipos de radiodiagnóstico, emiten radiación en diferentes técnicas que va a depender o va a variar de acuerdo a la estructura anatómica de interés, en donde el médico prescriptor tiene particular interés en esa zona del cuerpo. Las técnicas del diagnóstico van a depender de acuerdo a la patología o a la complejidad de lo que se sospeche, y esto puede ser como una resonancia magnética, por ejemplo, o una radiografía. Las resonancias magnéticas es un estudio que no emite radiación, es un campo magnético que interactúa con los átomos de hidrógeno, porque recordemos que la mayoría de las personas somos agua. Entonces, con base a eso y otros componentes ahí físicos, ya la resonancia interactúa con esos átomos de hidrógeno, y el estudio tarda más o menos de unos 40 a 45 minutos, en donde el paciente tiene que estar inmóvil para que la imagen pueda ser adecuada para un diagnóstico certero. Y la radiografía, pues, como ya lo mencioné anteriormente, son equipos o es la exposición a la radiación, ya sea un equipo de rayos X, una mamografía, una densitometría, que a medida vayamos avanzando en este podcast, vamos a ir conociéndolas. Y sí, y la importancia, ¿verdad? Quisiera comentar algo de qué es lo que me pasó a mí acerca de una simple caída, que a veces nosotros no nos imaginamos qué tan importante o tan seria es una caída, ¿verdad? Que lo que Ujú, me pasó a mí fue, como dije, una caída tonta, por decirlo así, iba con mi perro
y perdí el equilibrio con él. Él se asustó por ver un sapo y perdí el equilibrio. Es un perro grande y total que solo me raspé la mano y el codo y el día siguiente ya tenía un dolor en mi costado. Y dije yo, qué raro, debe ser incómodo por el golpe, ¿verdad? Sí, Pero sí. pasaron 2 días y me seguía doliendo. Pero lo que me causó ya más miedo que la tercera noche, yo ya no podía irme a acostar, ya tenía un dolor intenso. Sí. Y, y en la madrugada yo ya no podía respirar. Y dije yo, esto no está nada bien. Mm. Y mi esposo me dijo, seguramente que te quebras. Y yo, no, ¿cómo va a ser? Es una media caída, no pasa nada. El día siguiente yo iba a trabajar y me aguanté el dolor, pero ya mi cara de dolor era, ya no podía, que tuve que ir a emergencia y efectivo. Estaba quebrada, tenía 2 costillas fracturadas y dije yo, wow, en algo tan simple, si no puedo hacer como que, ay, no, no pasa nada, pero la importancia, cuando ya me va diciendo el doctor, no, tienes 2 costillas fracturadas, me dice, no puedes ni cargar esa cartera. Y yo, ¡ah! Y yo tenía que hacer movimientos porque yo estaba en el gimnasio y empezaba a levantar pesas y dije yo, si yo no voy a una emergencia, yo no me doy cuenta de lo que me está pasando. Exacto, sí. Y lo peor de todo, que me dice, tienes 2 fracturas en tu costilla. Y Ujú. eso me dice, si haces un peso, te puedes lesionar un pulmón y de Sí, ahí conlleva a una neumonía. Y a sí. veces la neumonía no se salva uno. Y quedé toda asustada, digo yo, 3 días levantando peso hasta que ya no pude. Entonces, eso es lo que vemos de qué tan importante es hacerse, ¿verdad? Cuando hay un golpecito nada más, mejor ir al médico y hacernos una radiografía. Exacto, es que es la pieza fundamental, el poder identificar, porque uno sabe cuando algo no es normal en el cuerpo de uno, cuando hay molestias. Entonces, ¿qué Ujú, es lo que hace uno? Es lo que hiciste en tu caso, acudiste a un profesional cualificado que te examinó, te evaluó y vio que la única forma de llegar a un diagnóstico certero era indicando una radiografía de tórax. Entonces, con base a eso, ya en el diagnóstico y también con la conclusión a que llega el médico radiólogo, ya el diagnóstico, él ya determina cuáles van a ser los medicamentos, el descanso, o si hay que enyesar, entre otros factores que conlleva una fractura, en este caso, ¿verdad? Pero también depende del nivel de fractura. Pero sí, como tú mismo lo dijiste, en algo tan sencillo, sí. se puede explicar uno en un ratito. Que somos tercos a veces, ¿verdad? Descuidamos nuestra salud, que puede ser algo tan sencillo, pero tan delicado que está en, en riesgo nuestra salud y nuestra vida Sí, también. sí, sin duda que sí. Y te quisiera preguntar eso, cuáles son esos diferentes tejidos con los que interactúa la radiación? Bueno, ya dijiste que puede ser un poco tóxica también, ¿verdad? Pero en este tipo de radiodiagnóstico, ¿qué tan profundo Sí, puede sí, a la radiación no hay que tenerle miedo, pero sí hay que tenerle respeto, porque si uno se expone a cantidades grandes de radiación, puede conllevar a un efecto no deseado. Entonces, en este caso, como generalmente es muy, cada cuánto nos hacemos una radiografía, unas 2, 3 veces al año por mucho, ¿verdad? Dependiendo el síntoma que presentemos en ese momento. Ahora, hay patologías o enfermedades que sí requieren una constante exposición, pero que están justificadas. Entonces, están fundamentadas, están justificadas, no hay un límite de dosis. Pero en este caso, ¿qué es lo que sucede? Atendiendo a la pregunta. Por ejemplo, va a depender mucho también de la parte anatómica que se va a irradiar. Por ejemplo, si es una radiografía de tórax, en el caso de una mujer, la radiación va a interactuar con las mamas, el corazón, los pulmones, las costillas. ser? En el caso del abdomen, va a interactuar con el estómago, el intestino grueso, el intestino delgado, los riñones, la vejiga, toda esa estructura que está dentro. Pero como en este caso son estructuras que tienen una densidad muy baja, la interacción con la radiación también es muy baja. Ahora,
Por ejemplo, en el caso de los odontólogos, cuando es una exposición panorámica o una exposición periapical que es más focalizada a un diente, en el caso de las endodoncias, ahí se requiere un poquito, como es la mayor parte de la mandíbula es hueso, entonces ahí interactúa solamente con el hueso y la lengua, los dientes. ¿Y cuáles serían esas modalidades diagnosticadas que incluye este radiodiagnóstico? Sí, son varias modalidades. La práctica en sí se llama radiodiagnóstico, pero ella se divide, como lo acabamos de mencionar, en diferentes modalidades, que puede ser radiología dental, puede ser tomografía, rayos X, tomografía, arco en C, densitometría, hemodinamia, fluoroscopía, todas estas modalidades que se emplean para poder diagnosticar algo en una persona. Así las podemos clasificar esas modalidades. ¿Y para quién podría estar indicado todas estas tipos de exámenes? Esos van orientados a cualquier persona y cualquier edad. Pueden ser pediátricos, geriátricos, a jóvenes así como tú y como yo, para mujeres, para hombres. No hay distinción de edad, de sexo, de religión, de género. La radiación aplica para todas las personas que requieran un diagnóstico para tratar algo a tiempo. ¿Y para qué se realiza? Bueno, para un diagnóstico, pero específicamente. Bueno, podría ser un diagnóstico como, por ejemplo, más puntual. En el caso que tiene sospecha de algún tumor en la cabeza o en el estómago o en el hígado. Depende del interés que el médico tenga en cuanto a la sintomatología que presenta el paciente. Entonces, con base a eso, va a ver qué es lo que o qué es lo que el médico desea ver de la parte a irradiar. Ya nos has dicho de que no hay que tenerle miedo a la radiación, ¿verdad? Pero siempre habemos personas que le tenemos un poco de respeto porque sabemos que a veces contiene algunos riesgos. Sí, Pero, ¿cuán riesgoso sería y cuáles serían esos tipos de riesgos que podríamos estar expuestos por una radiación? sí, en este caso, el diagnóstico como se realiza en muchos casos con técnicas que emplean rayos X. Por tanto, el paciente, al ser expuesto a esta radiación, recibe una dosis de radiación. Sin embargo, esa radiación a la que se somete no tiene un riesgo a la salud porque puede ser una técnica relativamente baja y se aplica de manera puntual. Entonces, en este caso, no hay como un riesgo grande en radiodiagnóstico. En otras prácticas se podría considerar, pero depende del tiempo que se esté expuesto a la radiación. ¿Y cuáles serían esas contraindicaciones que podrían existir? Sí, algunas contraindicaciones podría ser a las mujeres que están embarazadas, Ujú. porque dependiendo el periodo de gestación, el embrión es un poco más sensible a la radiación, entonces también dependiendo de la cantidad de radiación que esté expuesto, puede haber un factor genético que se puede ser modificado, pero depende de la técnica que se emplee o la práctica que se use. Es básicamente eso. Pero si en un caso una mujer que está dando de mamar se le indica una mamografía, no es recomendable exponerla a la radiación, porque al momento de hacer la mamografía, lo que se va a hacer, va a ver ahí es algo blanco, porque como hay leche y la leche es calcio, entonces no va a haber un diagnóstico Mm. certero. Ah, interesante. Muy Sí, interesante. Bueno, sabemos que para hacer un diagnóstico, este examen siempre se requiere de una preparación. Necesitamos tomar algo antes porque de lo que yo recuerdo que me he hecho pocas, sí, siempre es administrado una sustancia que es para darle visibilidad a todos los órganos, ¿verdad? Como se exacto. le llama medio de contraste. Sí, Esto sería algo riesgoso porque he escuchado, tengo una amiga que le causa náuseas y como que ella tiene que tener otro tipo diferente de medicamento porque es alérgica sí. y reacciona feo con este medio de contraste. ¿Qué, cuáles son esos efectos que podría tener la persona en ese momento?
Sí, bueno, vamos a dividirlos. Por ejemplo, si es un para diagnóstico solo exposición de rayos X, ahí no necesita como ninguna preparación, a menos que sea, por ejemplo, una radiografía de abdomen o de pelvis, que ahí sí el paciente debe de ir purgado y en ayunas. ¿Por qué se les pide esto? Porque si uno no va con esa preparación, hay gases y heces que pueden dañar o interferir en la visualización del médico radiólogo y así o dar un mal diagnóstico. Entonces, en este caso, podría ser eso una indicación, ir en ayunas, ir purgado, pero solamente para estudios de abdomen y pelvis, que es donde están como las zonas como las columnas lumbares, la pelvis, entre otras estructuras anatómicas que se encuentran ahí y que el médico desea ver. Para tomografía también va a depender mucho del tipo de estudio que se va a solicitar. Por ejemplo, y generalmente piden el más común, que es una tomografía de cráneo o cerebral, como le llamamos, que va en dos fases, una fase simple y una fase contrastada. Para esto sí se requiere llevar un estudio de creatinina porque recordemos que el medio de contraste el cuerpo lo desecha por medio de la orina y de las heces. Entonces hay que ver qué tan funcionables o adecuados están los riñones para poder eliminar por vía urinaria el medio de contraste. Y el medio de contraste se emplea, como Marina lo acaba de decir, para visualizar o resaltar las venas, las arterias dentro que están contenidas en la cavidad craneal. También, por ejemplo, para algunos estudios, según escuché hace poco, ya no se hace, pero no está de más que la gente que está conectado en este podcast lo sepa, es que dan a tomar medio de contraste para poder resaltar lo que es el intestino que está dentro del cuerpo cuando es una tomografía de abdomen. Básicamente, esas serían las preparaciones que se requieren, pero como les digo, esto va para ciertos estudios. Y interesante. Y podríamos hablar acerca si existe un examen que demuestre que yo puedo hacerme ese estudio. Vaya, soy alérgica a diferentes sustancias. ¿Habría algo que yo pudiera decir, no, yo no puedo hacerme? ¿Qué podría hacer un estudio para hacerme un radiodiagnóstico? Si yo sé que ese medio de contraste para mí me hace mal. Sí, sí, sí. Bueno, los pacientes que reaccionan o presentan un cuadro alérgico al medio de contraste son muy pocos, pero no es que están exentos, siempre hay. Entonces, lo ideal es que en el interno de la instalación siempre haya un personal de enfermería o que el técnico tenga las capacidades para poder reaccionar a tiempo y evitar que la reacción alérgica pues, se complique más. En este caso, hay un estudio que se hace que es para ver, sinceramente no me acuerdo el nombre del estudio, pero sí sé que existe, que es para ver eh, a qué somos alérgicos las personas. Entonces sería ideal que, por ejemplo, en mi caso, hasta ahora yo no soy alérgico a nada, pero si alguien quiere saber, podría consultar, abocarse a su médico y decirle, doctor, me gustaría hacerme este examen para verificar o conocer a qué soy alérgico. Generalmente las personas que son alérgicas al medio de contraste también son alérgicas a los mariscos o a la piña, que es lo que son los dos factores alimenticios, por así llamarlos, que la gente es más comúnmente alérgica. Ah, me gusta eso, sí. Todos deberíamos de tener, ¿verdad? Ese estudio, porque tantos casos se han visto, ¿verdad? De que más bien empeoran en Exacto. hacerse un medio de contraste, pero es lo bueno que siempre hay un médico a su disposición por cualquier caso de emergencia. Sí, sin ¿Y, duda. y cuáles serían esos efectos, así que sean unos efectos secundarios, pero que no sean tan dañinos para la salud? ¿Cuáles serían? Sí, por ejemplo, como también mencioné, no todos reaccionan, pero si hay una reacción, puede haber una sensación de calor o de sofoco. También puede haber una sensación de como de sabor metálico en la garganta, un aturdimiento, náuseas, picazón o hasta urticaria. No, algunas personas podrían presentar de ese listado, que son como 7 cosas que les acabo de mencionar, unas 3 o 2, pero generalmente el sabor metálico, eso lo presentan todos, porque como el medio de contraste
pasa por todo el cuerpo, entonces dicen que es algo así, que se siente así. Pero sí ya, por ejemplo, aturdimiento, náuseas, picazón, sí hay que tener un poco más de cuidado. Y bueno, sabemos cuáles son esos efectos, gracias por compartir, pero también desearíamos saber cuál es la manera de recuperarse mejor, una manera más efectiva o más rápida después de un radiodiagnóstico. Sí, bueno, es importante que la persona entre en reposo y aparte de eso, debe de haber un chequeo de la presión arterial por cualquier cosa, una frecuencia cardíaca, un monitoreo cardíaco y generalmente después del examen se tiende a dejar en observación a la persona durante media hora por cualquier reacción alérgica. Entonces, si en ese tiempo no presentan ninguna reacción, no hay ningún problema, todo está bien. Ah, interesante, es fácil y rápido. ¿Y cuáles serían esos resultados? ¿Cómo poder ayudar a la persona o cómo podrías diagnosticar? Sí, por ejemplo, hay que tener mucha observación. La ventaja de estar en este ambiente es que con los años el personal técnico va adquiriendo una experiencia bárbara, indiscutible. Entonces, él o ella puede identificar alguna reacción que presente el paciente y si ve algo de gravedad, él mismo debe estar capacitado para poder reaccionar. Si en un dado caso esta persona no conoce o no tiene los conocimientos básicos de primeros auxilios, pues llamar a alguien de enfermería para que esta persona pueda inyectarle un antialérgico o otro medicamento para evitar que se complique. Ah, qué bien. Y bueno, sabemos que estamos en el mes de la mujer, ¿verdad? De la mujer Sí, internacional y estamos celebrando a la grande, pero también debemos de, como mujeres, también debemos priorizar nuestra salud sin y qué duda. tan importante es, ¿verdad? De un diagnóstico a tiempo. Puede prevenir demasiadas enfermedades y la prevención ante todo, ¿verdad? Pero no sé si nos podrías sugerir, así como que somos mujeres y cuáles son esos exámenes que podríamos realizar sin ningún problema, que son sujetos cada año, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Sí o sí, Sí, para saber cómo está nuestra salud, ¿verdad? Y este mes de la mujer, bueno, priorizarnos en nuestra salud para sí, poder claro, prevenir cualquier enfermedad a sí, tiempo. claro que sí. Y hay varios estudios que son muy puntuales y que están bastante dirigidos para la mujer por su estructura anatómica, como podría referenciar, por ejemplo, el caso de la mama, que es un examen bastante rutinario. También podríamos incluir lo que son los ovarios, el útero, y podríamos hacer referencia también a algunos estudios especiales, por ejemplo, un estudio de histerosalpingografía, que ese estudio se hace para verificar la fertilidad de la mujer. Con base a eso, también está el ultrasonido de mamas, que si bien es importante, el diagnóstico por radiaciones debe ser la primera opción que debe escoger un médico tratante. O sea, no debe ser la primera opción, sino que si no hay otra opción de diagnóstico, sino exclusivamente la exposición a la radiación, pues ni modo, justificarla. Una mamografía, una radiografía de pelvis o una tomografía o una histerosalpingografía u otro estudio de exposición a la radiación que sea justificado. Si en un dado caso no hay más opciones, pues ni modo, ¿verdad? Exponer. Pero sabemos que es algo para el bienestar de ellas. Eh, Bueno, disculpa que te pregunte, pero no me quedó un poco claro qué te refieres a eso de la justificación. sí. Por ejemplo, la justificación hace referencia a la validación de un personal, de alguien cualificado que, por así decirlo, remita o indique la orden del estudio que se va a realizar. Porque si yo voy a un estudio o a un hospital a hacerme una radiografía y no llevo una orden médica, ese estudio no está justificado, no tiene un fundamento médico del por qué. Es cierto, a veces yo puedo tener un dolor en la muñeca y le puedo decir al técnico, es que fíjese que me duele esta muñeca y me quiero hacer la radiografía para ver qué es lo que tengo. A veces los dolores articulares pueden ocasionarse por otros factores de salud como los triglicéridos, el colesterol, el ácido úrico,
o también algunas veces hay que tener en consideración lo que es la presión arterial. Entonces, es importante tener en cuenta que siempre antes de exponerme a la radiación debo de ir a asistir a un médico para que él me justifique o me valide el estudio por radiaciones y así estar seguro de qué examen es el que yo voy a requerir. Bueno, ya sabemos que no, tampoco podemos hacerlo sin una validación, ¿verdad? Estos estudios, pero ¿cómo podríamos limitar esas exposiciones? Sí, bueno, los estudios por imágenes solamente se pueden limitar cuando sean necesarios, es decir, solamente si la persona lo requiere sí o sí. Los radiólogos o los profesionales técnicos deben usar o debemos usar la menor cantidad de radiación necesaria. ¿Por qué? Porque así exponemos o depositamos una dosis de radiación menor al paciente y también nos protegemos a nosotros. Porque el paciente solamente llega durante el tiempo que dura el estudio, pero en cambio yo como técnico permanezco ahí durante mi jornada laboral. Y estas dosis se reducen aún más en el caso de los niños, porque los niños son más delgados, no requieren tanta técnica. También existen otros principios fundamentales que esto nos los enseñan en la formación como universitarios, que es como la limitación de las exposiciones que hacen referencia a la distancia, que entre más lejos estoy de la fuente de radiación o del equipo, es mejor. El tiempo, entre menos tiempo sea, es mejor. Y el blindaje, que el blindaje incluye las mamparas, la collarí, la indumentaria de protección radiológica. Ah, ok. Excelente información. Te agradezco por todas esas dudas aclaradas, ¿verdad? Que no debemos de tener miedo a la radiación y siempre y cuando tenemos que validar, ¿verdad? Esos exámenes. No es Sí, por así que voy a decir así como que, ay, sí, me voy a ir a hacer un examen porque quiero, porque me duele, como dice la muñeca. ajá, sí, no, Pero no. también está prevenir, ¿verdad? No hay que ser terco. Si un dolor está como que ahí, mejor hay que ir, ¿verdad? Que no les pase como lo que me pasó a mí, Sí, que un simple golpe pudo afectarme bastante y pude exacto. poner en riesgo la vida. Sí, ese, perdón, eso iba a hacer referencia de que tú eres un testigo de esto, de que estuviste varios días con el dolor y ahí decir, se me va a quitar, ya se me va a quitar". Hay que saber identificar cuando es un dolor muscular o cuando es algo ya un poco más complejo. Interesante, no sé qué más podrías agregar a este contenido de valor que nos estás brindando en esta noche. Eres un No, experto en la materia y estás aclarando muchas dudas acerca de lo que es el radiodiagnóstico. sí, no, pues con mucho gusto. Al final de cuentas, lo que hay que tener en cuenta no es tenerle miedo a la radiación. Como les dije al principio del podcast, más que todo es respeto y saber identificar si requiero o no exponerme a la radiación. Porque igual, a veces dice uno, no, es que yo no me voy a hacer una radiografía de tórax porque tengo miedo, me voy a irradiar y me va a ocasionar un problema. Pero cuando nos dicen, vámonos de viaje, vámonos de vacaciones a tal país, volamos. Pero no tenemos en cuenta la radiación de fondo, que la radiación de fondo es la radiación que está sí o sí en el mundo. Y entre más cerca estemos de los polos, a más radiación natural estamos expuestos. Pero la radiación natural no es que nos va a deformar, no, ni nos va a acumular dosis tampoco. Pero la idea que yo quiero compartir con ustedes es que comparemos y tengamos presente que un estudio por diagnóstico al final de cuentas me va a beneficiar a mí y que el hecho de que yo reciba más radiación con lo que esté viajando no me va a perjudicar en mi salud, sino que siempre chequearme, como dijo Marina hace un tiempo, estar pendiente de mis chequeos rutinarios y pues seguir las órdenes que el médico me indique. Al final de cuentas, pues él es el que va a determinar si se requiere o no una radiografía. Muchísimas gracias, Rubén, por este tema tan importante, ¿verdad? Que debemos de poner atención a cada uno de esos dolores en medios Ujú. específicos que tenemos, ¿verdad? Y poder atenderlos a tiempo, ¿verdad? Eso es Sí, lo que hay detrás de las imágenes. Y sí, estas imágenes salvan vidas. exacto. Y tal vez solo para terminar, un consejito más, porque generalmente los médicos que nos prescriben los estudios no conocen a cabalidad el proceso de adquisición de Ujú. las imágenes.
Entonces, en este caso, cuando nos prescriban un estudio y no sepamos muy bien si requerimos de alguna preparación, abocarnos a nuestro centro de preferencia y preguntar en el departamento de imágenes cómo necesito ir preparado, qué es lo que tengo que llevar. De lo ideal es no llevar nada de metal para evitar artefactos y lo más preparado posible conforme a las indicaciones que nos den en esos departamentos de imágenes de los hospitales de nuestra preferencia. Muchísimas gracias, Rubén, por tu tiempo. Gracias por clarificarnos este tema. Te lo agradezco. Gracias por aceptar esta invitación. Sabes que te quiero y te abrazo a la distancia y espero verte pronto. Muy Y pronto. sí, muy pronto, así que vamos a estar aquí juntos Sí, sí. próximamente. Así que te agradezco por tu tiempo y por tu disponibilidad. Así No, que Marina, gracias a ti por la invitación, por la consideración, de verdad. Este tema es un tema bastante amplio, pero por el debido al tiempo lo hicimos un poco corto, pero igual cualquier consulta, cualquier duda que te llegue, con muchísimo gusto estamos para aclararla. Y pues si hay que hacer otro podcast, pues lo hacemos. ah, no, claro, aquí vamos a estar juntos siempre, así que te Sí, agradezco por sí, todo y también para estas personas que se están conectando con nosotros, escuchando este episodio de acerca de lo que es radiodiagnóstico. De verdad, infinitas gracias por su sintonía y los esperamos la siguiente semana, que también vamos a tener un tema también muy importante para cada uno de nosotros. Así que Dios les bendiga y guarde sus vidas siempre. Así que sí. besitos, cuídense. Hasta Bye. luego, bien todos, bye.